mundo ha escuchado de la Segunda Guerra Mundial, de que Alemania fue la iniciadora, de que Polonia sufrió mucho, de que esta fue la guerra con más víctimas de toda la historia y que fue muy feo. Pero realmente, ¿sabes cómo han vivido los polacos estos años? Porque no fueron días ni meses, sino años. Y de hecho, uno de los más afectados fueron los judíos. Bienvenidos una vez más a este canal. En este video vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial de aquí de Varsovia, la capital de Polonia. De hecho, estando aquí hemos tomado un tour sobre la Segunda Guerra Mundial y también sobre la vida de los judíos. Y también viendo algunos documentales y varias películas sobre este tema para tener una mejor perspectiva. Definitivamente, estando aquí, esta perspectiva cambia un chorro y es muy amplia. Porque no es lo mismo ver las películas o documentales y no estar aquí. O sea, con estar aquí las cosas cambian. Tienes una perspectiva diferente porque realmente estás pisando el mismo piso que ellos lo pisaron en esa época. Y bueno, empezamos con el principio. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos ahorita, pero claramente cuando los polacos escucharon las balas de que se están enfrentando contra Alemania, no dijeron de que ¡ay! Estamos viendo la Segunda Guerra Mundial o empezó la Segunda Guerra Mundial. No, de hecho fue el 3 de septiembre cuando realmente dijeron oficialmente sí, estamos viviendo la Segunda Guerra Mundial. Pero eso significa que fueron 2 días de luchar contra Alemania contra Polonia sin saber realmente qué guerra estaban luchando. De hecho, esta confrontación duró 1 mes y 6 días hasta que Polonia ya se rindió porque ya no pudo más. Y así empezó Alemania nazi a ocupar toda Polonia. Claro, Alemania nazi, ya saben, con sus ideologías de erradicar a todos los judíos de Europa si era posible. ¿Y dónde creen que había la mayor cantidad de judíos en Europa? Sí, exactamente, en Polonia. Aquí vivían 3.300.000 judíos, sí, 3.300.000 judíos aquí en Polonia. De hecho, era la segunda población más grande de judíos de todo el mundo después de Nueva York. O sea, eso representaba el 10% de toda la población de Polonia. Sí, el 10% eran judíos, que sí, definitivamente eran bastantes. Y como eran tantos los judíos, los alemanes realmente no supieron cuáles son 100% judíos y cuáles no. Así que para eso les tomaron 14 meses para decidir quién es 100% judío. Y cuando pasaron estos 14 meses, dijeron quien tiene 3 generaciones seguidas de ser 100% judío, él también es judío. Y así empezó una historia que definitivamente no la vamos a olvidar, que son los guetos judíos. Y de hecho me encuentro justo en este lugar porque por toda Varsovia existe aquí en el piso escrito de que por aquí fue la muralla del gueto judío. Y también te dice de hecho los años en cual fueron de 1940 a 1943. Y este fue el gueto más grande del mundo, con 500.000 de judíos en 1.500 casas. Claro, para nosotros ahorita sabemos que es un gueto judío, pero para ellos, para los judíos al principio no era así. De hecho, los alemanes los llamaban zona de vivienda. Y cuando ellos llegaron al principio, no crean que los alemanes llegaron y dijeron ya a los judíos los vamos a llevar a campo de concentración y de exterminio. No, no fue así, fue paulatinamente. Primero fue de que no los dejaban un día ya sentarse en parque, en un banquito en el parque. Después los judíos ya no podían entrar en el parque. Después al otro día o la otra semana ya no podían estar en el medio de transporte, ya no podían usarlo.
y después ya los obligaron a estar en la zona de vivienda. No era un gueto, era zona de vivienda. Y no había la muralla aún, no había el muro del gueto del que yo estoy sentada aquí. De hecho, al principio era mucho más casas que realmente es el gueto hoy en día, que es 1500 casas. Al principio era más, pero conforme pasaba el tiempo, lo apretaban más y más y más a los medio millón de judíos y más, hasta que un día se está haciendo la muralla, que es de 8 metros de altura. O sea, definitivamente no vas a ver nada allá, más allá de la muralla no vas a ver nada. Y así empezó a que realmente sea el gueto. Pero definitivamente no fue de un día para el otro. La muralla tampoco se construyó de un día para otro. Seguro fueron semanas o puede que incluso meses. Pero así pasó todo. Y de hecho, aquí donde me encuentro ahorita, hay nada más que aquí está la línea con el muro, ¿no? Sino que también aquí nos encontramos con una mapita que realmente nos enseña cómo era el gueto antes. Y de hecho, miren, aquí estamos nosotros, donde dice que estamos aquí, y la forma es diferente. No es como diríamos nosotros, es el gueto más grande del mundo y ya. Sino es que este es el gueto grande, o sea, sin esto es el gueto grande. Y si no sería esto, es el gueto chiquito. Y el gueto grande con el gueto chiquito se conecta por un puente de madera que nada más duró 5 meses. Y de hecho aquí está la foto también de la foto antigua cuando estuvimos con el guía y de lo que es hoy en día. Y esto aquí, cuando sea gueto grande y gueto chiquito, si lo pensamos realmente nos podemos como imaginar lo que era dentro de un gueto. Realmente también allí había como judíos ricos y judíos pobres, aunque no sé si sería correctamente dicho eso, porque realmente ser rico en un gueto no creo que sería correcto. Pero los privilegiados, los podíamos llamar, lo que tenían como derecho o también obligación, ya ni quién sabe cuáles son las palabras correctas, es que podían trabajar 14 horas al día y les pagaban, escuchen aquí, 4 euros al mes por persona. O sea, nada, la verdad de eso no es nada. 4 euros apenas alcanza hoy en día para un día entero, y ni así, la verdad ni así. Pero que esto sea para un mes, imagínense lo que se vivía en eso. Y eso se llamaban como los ricos, los judíos ricos. Imagínense entonces los pobres cómo vivían. Y de hecho dirías tú, bueno, pues tenían ya 4 euros al mes, podían comprarse cualquier cosa. No, definitivamente no. De hecho nada más se podían comprar pan, papa, azúcar y grasa de cerdo. Y si saben de la religión judía, es que el cerdo es prohibido. O sea, ellos no pueden comer cerdo. O sea, no nada más que los encerraron en el gueto judío. Aún así les decían que la única carne que podían comer era de cerdo. Y eso para ellos era prohibido. Bueno, de seguro algunos sí lo hicieron porque, no manches, imagínate en esas condiciones que la enfermedad era como algo normal. El tifus era algo normal. De hecho, había tan malas condiciones que en el primer año murieron entre 50,000 y 100,000 judíos. Y en toda la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos, de los cuales 3 millones eran de aquí, de Polonia. ¿Y se acuerdan al principio que les dije que aquí vivían 3.300.000 judíos? Bueno, si ya murieron 3 millones por todo lo que ha pasado, nada más sobrevivieron 300,000. Que estos podría ser que sobrevivieron en los campos de concentración, o quién sabe qué historias existen que los estaban escondiendo por quién sabe dónde, que puede ser que nunca nosotros nos vamos a enterar. Y de hecho hoy en día nada más viven 10,000 judíos en toda Polonia. Y antes de la Segunda Guerra Mundial existían 16 millones de judíos en todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial existían 10 millones de judíos. Y hoy en día existen 14 millones de judíos en todo el mundo. Y el gueto judío acabó en 1943. Pero eso no significa que la Segunda Guerra Mundial terminó en ese año. De hecho, terminó 2 años después.
Pero el gueto se cerró porque ya no existía judíos aquí en Varsovia, ni en el gueto tampoco, porque o los llevaron a un campo de concentración o a un campo de exterminio o ya los mataron aquí en el gueto. Pero como ya no había ningún judío en el gueto, pues ya lo desintegraron y ya no existía gueto judío. Pero como aún la Segunda Guerra Mundial en las fechas que vamos a ver en el video no ha terminado, así que vamos a ir a otro lugar para contarles más. Y ya hemos llegado al lugar que les quería enseñar. Y miren, aquí atrás mía es el Museo Judío de todo lo que ya les he platicado sobre los judíos aquí en Polonia. Y a la otra, atrás mía, es el monumento de los héroes de Polonia, exactamente de Varsovia, de la lucha que hicieron contra los Alemania nazi. Y dirán, ¿de qué lucha estás hablando, Dana? Bueno, ahorita les platico. Después que se cerró el gueto judío, esto fue un año después, en 1944, los varsovianos, o sea, la gente que vivía en Varsovia, decidió luchar contra los alemanes nazis porque querían recuperar su libertad. Porque aunque no eran tan perseguidos como los judíos, pero aún así no tenían ni voz ni voto. Entonces ellos querían su libertad y dijeron que van a luchar. Y los alemanes, la verdad, los superaba por mucho en número y armas a los polacos, pero ellos aún así querían luchar. Y mientras estaba la batalla, que duró 2 meses, algunos polacos estaban luchando en este enfrentamiento y algunos estaban rescatando lo que se podía rescatar de toda la cultura polaca. Y en esto, después que ya se acaba, que pasan los 2 meses y termina el enfrentamiento, gana Alemania nazi porque claro, fueron mucho más y también tenían más armas. Aquí le dijeron los alemanes, o sea, pusieron anuncios como casi en cada esquina de las calles, diciéndoles que tienen que evacuar la ciudad porque, bueno, no les dijeron por qué, nada más que tienen que evacuar la ciudad. Y lo que hicieron después que la gente ya se fue de aquí, de Varsovia, es que bombardearon la ciudad. O sea, ya aquí no quedaba nada, todo era escombros, así, todo, porque Alemania dijo, ¿cómo puede ser que los polacos se nos enfrenten y que no sé qué, cómo pudo ser? Y por eso ya no quería que Varsovia quede como en la mapa, quería que todo sea destruido. Pero aún así quedó el 10%, entonces aún así se puede como rescatar algunas cosas. De hecho, puede decir que uno de los 10% que a mí me llamó mucho la atención cuando hicimos el tour fue que una parte del muro del gueto del gueto judío queda como en una arquitectura muy bonita con un edificio nuevo. Bueno, ustedes ya van a ver la imagen, pero a mí me pareció esto como muy interesante, que no lo están derrumbando, lo dejan allí y aún así como que lo incorporan con lo moderno. Entonces esto me pareció muy bonito y así fue la Segunda Guerra Mundial aquí en Polonia. Y de hecho, estando acá en Polonia y teniendo la oportunidad de hablar con varios polacos y polacas, me di cuenta que para ellos todo esto es muy presente, porque para mí, digo, la Segunda Guerra Mundial pasó hace un buen de tiempo, como que no tengo como alguna conexión cercana con ese suceso. Pero para los polacos sí, de hecho en varias ocasiones cuando me han contado la Segunda Guerra Mundial me decían de que mi abuelo vivió esas épocas. Entonces cuando me decía de que mi abuelo, dije, no, pues sí, claramente, esto sí es muy presente, esto sí es como aún el sentimiento está vivo de todo lo que ha pasado. Dije, claro, o sea que para toda la gente aquí esto es muy importante, de que si su abuelo vivió eso, dije, claramente, o sea, no cabe duda. Y además digo, qué valentía de los polacos que después de que les dijeron los alemanes de que se vaya de esa ciudad para que puedan destruir todo, ellos regresan, ven toda la ciudad así, escombros totalmente, no tenían ya casa, si la tenías ya no la tienes porque ya no existe, y reconstruye tú todo, tu casa, para que puedas vivir otra vez aquí. O sea,
qué valentía hacer todo eso, de poder construirte tú con tus propias manos tu casa y ahorita que puedas vivir en ella. Digo, wow, o sea, ese valor creo que no lo encuentras en todos los lados, la verdad. Y la verdad, mi admiración a eso, porque creo que sería muy difícil, o sea, porque piensen, todo lo que vemos aquí, o sea, todo lo que vemos, esto no existía y ellos lo reconstruyeron todo, o sea, todo. Y digo, esto fue un trabajo de años, o sea, de años. Y de hecho, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, que les llega el comunismo a los polacos. Otra época muy difícil para ellos. Y o sea, y piensen, ni bien pudieron como sentarse, o sea, como a reflexionar sobre lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, de saber como todo el daño que le ha hecho Alemania nazi a Polonia, que ya les llega el comunismo y el comunismo le dice su propia versión en todos los hechos. O sea, no me puedo imaginar todo lo que pudo pasar los polacos en esa época para que por fin puedan estar libres. O sea, después del comunismo, claramente que es una época muy difícil y toda la onda. Pero digo, qué valentía de los polacos hacer todo eso. O sea, mis respetos, la verdad, o sea, definitivamente. Y bueno, mi experiencia de todo esto, o sea, poder como pisar así todo lo que, o sea, estar en esta tierra que ellos estaban aquí, los judíos y los polacos y todo lo que se le ha pasado, hay como sentimientos encontrados y además extraños de saber que aquí fue gente que necesitaba ayuda, de que se morían de hambre y que todos los males que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, digo, no sé, es un sentimiento extraño de poder como conocer todo esto y como vivirlo, se podría decir. Es interesante, pero a la misma vez la historia se tiene que contar para que no se olvide. Y además de que somos historia. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, que lo disfrutaron y nos vamos a ver en un próximo video. Y también que aprendieron algo nuevo. Bye, cuídense.